Bienvenidos a la materia de factibilidad financiera y social dentro de la especialización de planificación, desarrollo y gestión de proyectos. Normalmente en este tipo de materia, ¿qué buscamos? Buscamos el pensamiento crítico con la cuantificación de la idea, con la cuantificación de los procesos, con la cuantificación de cada uno de esos elementos que el estudiante fue incorporando a su proyecto para llegar a la respuesta final. ¿Es viable? ¿Es factible? ¿Vale la pena llevar a cabo, ejecutar esta idea que comenzamos a desarrollar? Porque justamente lo que estamos buscando con esta materia es responder la pregunta final de todo proyecto. ¿Se ejecuta o no se ejecuta? Pero antes incluso de responder no se ejecuta, la planificación financiera te permite identificar los elementos que debes cambiar de tu proyecto. Porque has venido transcurriendo, incorporando y poniendo a prueba y validando tu idea de negocio. Aquí llegamos justamente a la parte final para empezar incluso a retroceder si es necesario, porque lo importante de la planificación financiera es que te va a dar los primeros cimientos al momento de darle marcha a tu negocio. ¿A qué me refiero con que te va a dar los primeros cimientos? Te pone la meta. Porque justamente eso es lo que nos va a diferenciar de otros proyectos, de otros emprendedores, de otros desarrolladores de negocio. Porque la meta financiera es lo que te impulsa, lo que te motiva y al mismo tiempo lo que te permite medir. Aquí en esta materia vamos a responder preguntas como ¿cuánto me cuesta a mí no producir? ¿Y cuánto me cuesta a mí producir? Aquí en esta materia vamos a responder una pregunta importantísima. ¿Cuánto yo debo producir y vender para evitar meterme la mano en el bolsillo? Esa es una pregunta que todo proyecto tiene que responder, porque esa es la meta mínima que estamos buscando. Eso se llama punto de equilibrio o break-even. Aquí aprenderemos a darles cálculo financiero, pero no para aprender la matemática, sino para aprender a tomar decisiones. Eso es justamente lo que estamos buscando. Porque justamente la materia vincula al profesional con su contexto económico. Los elementos del entorno económico deben estar reflejados financieramente en el proyecto. Elementos del análisis de sensibilidad, del crecimiento de los precios, la llamada inflación, cómo me está afectando el tipo de cambio. Son variables que hay que discutir para llevar a la toma de decisiones. Por tanto, el estudiante de factibilidad financiera tiene que ir mucho más allá del proceso matemático. No se trata de quedarnos en el Excel, sino justamente de aprender a tomar las decisiones correctas en ambientes de incertidumbre. ¿Y por qué surge la palabra incertidumbre en un contexto y en una materia como esto? Porque todos estamos en escenarios de incertidumbre, porque vamos a proyectar, porque vamos a estimar. Y la estimación y la proyección está dada por un escenario futuro, desconocido por todos, al cual evidentemente nos obligamos desde el presente a tratar de aproximarnos con la mayor cantidad de variables posibles. No acertarlo al 100%, sino aproximarnos y a prever los distintos elementos que puedan presentarse para tener un plan de acción. Por eso es que es importante reconocer que estamos haciendo una proyección, que la incertidumbre va a estar presente y por tanto tenemos que considerar dentro de nuestro proyecto el escenario ¿qué pasa si? Dentro de la factibilidad financiera, el qué pasa si, el famoso análisis de sensibilidad es lo que te va a ti a llevar y a obligar a pensar los distintos escenarios, tanto favorables como desfavorables para tu proyecto. Siempre bajo el escenario de incertidumbre, bajo el escenario del desconocimiento de lo que se viene y donde justamente nos apalancamos ¿en qué? En el pasado. Y si bien es cierto que el pasado no explica ni justifica el futuro, es la única información que tengo para partir de allí y comenzar a idear mi proyecto y en el transcurso del tiempo cómo se va comportar. Quiero entonces siempre recalcar la importancia de que esta materia no es una materia de cálculo, es una materia de decisiones. Esta es una materia donde el ejercicio fundamental es qué hago con estos números que estoy viendo. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para decidir. Imaginémonos el caso de un amigo que nos está hablando de su idea de negocio de un café. Aquí, como proyectista, como desarrollador de negocio o como futuro empresario que eres o inversionista, ¿qué le preguntarías a ese amigo tuyo que te está invitando a invertir, que te está invitando a desarrollar su idea de negocio para montar un café? Esas son las preguntas que quiero que tú te hagas en este momento
y que las reflexiones, porque esas son las preguntas que la materia factibilidad financiera busca hacerse para darle respuesta y tomar decisiones. ¿Te imaginas que ese amigo tuyo que te está hablando del café solo te diga lo bueno, lo bondadoso y lo interesante que es el café para su público? Imagínate que solo te diga, no, este café es particular porque está cosechado en unas tierras particulares con un aroma diferente. ¿Esa es la información suficiente y necesaria para ti para tomar la decisión de invertir o no? Imagina entonces, ¿qué le preguntaría? Reflexiona conmigo en estos momentos, ¿qué le preguntaría? Imagínate que tu amigo te cuenta sobre el café y luego te dice, ¿estás dispuesto a invertir? Imagina que ese amigo te pregunta, ¿qué te parece mi negocio? ¿Cómo inviertes en algo donde ni siquiera le has preguntado de qué tamaño es la inversión? Entonces empezamos en una conversación coloquial a preguntarle a ese amigo de qué tamaño estamos hablando. ¿Cuánto necesitas? Pregunta importante. ¿Cuánto necesitas? Después vendría una pregunta un poco más profunda. ¿Cómo lo necesitas? ¿Cuánto necesitas? ¿Cómo lo necesitas? Porque a lo mejor no el 100% de la inversión es efectivo. Una tercera pregunta que valdría la pena es ¿cuándo lo necesitas? Porque no es lo mismo que lo necesite hoy el 100% a que necesite hoy solo el 10% de ese dinero y el restante en un lapso de 6 meses. Y aquí viene entonces la pregunta sigilosa, porque cuando lo necesitas es interesante para ti, que valoras el tiempo, que sabes que el tiempo en el mundo financiero es importante. Más adelante en esta materia entenderemos que no es lo mismo que tu dinero salga hoy a que salga 6 meses después. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar un concepto importante que se llama costo de oportunidad. ¿De qué te sirve a ti darle a tu amigo el 100% del dinero hoy si él lo va a mantener en una caja por los próximos 6 meses? Estás desaprovechando recursos. Ahora, él ya te respondió cuánto necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita. Valdría la pena preguntarle cuánto vas a poner tú. Eso se llamaría el aporte propio. Para entender entonces que un proyecto se financia de aporte propio, pero también de aportes de terceros mediante deuda o mediante equity o compartimiento del capital, de la utilidad. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero vendrán otras preguntas después sobre la operación. ¿Cuánto estimas vender? Si tu café es tan bueno, ¿cuánto estimas vender? Porque esa es la proyección de las ventas. ¿Cómo crecen los ingresos en este negocio? Y cuando hablamos de cómo crecen los negocios, vale la pena entender que los ingresos pueden crecer vía precios o vía cantidad. En la planificación financiera, el crecimiento vía cantidad suele ser importante. Porque en entornos inflacionarios no me sirve que el ingreso solo crezca por precio, porque en términos reales estoy casi que en lo mismo. Ahora, pero si también tengo una mejora del ingreso vía precios, quiere decir que estoy siempre mejorando mi café, comercializándolo y mercadeándolo mejor para que el cliente aprecie que puede pagar un poco más. Háblame de los ingresos. Dime los costos. ¿Cuál es la estructura de costos actual de este negocio o de esa idea? O para ejecutar tu idea, ¿cuánto hay que invertir mensualmente o cuánto hay que desembolsar? Sería la palabra correcta. Para entender la estructura de costos. Porque lo que genera en ventas menos lo que salga en los costos y en los gastos nos va a dar un resultado interesante, la utilidad, la ganancia del periodo. Que no va a ser lo mismo que lo disponible en la caja del negocio. Todas estas variables las iremos desempolvando en el transcurso de esta materia. Ahorita estamos generalizando justamente las preguntas importantes que busca la factibilidad financiera. ¿De cuánto es mi retorno? ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Y cuándo me lo voy a ganar? Porque así como es importante que no salga de mi bolsillo todo el día cero, no es lo mismo que me digas que me gano $1,000 en el próximo mes a que me gano $1,000 dentro de 12 meses. Pero el buen inversionista y el buen proyectista sabe que no pensamos solo en la ganancia en términos absolutos, sino que pensamos en la ganancia en términos relativos, es decir, porcentualmente de cuánto es mi retorno, para poder compararlo como buen inversionista
con otras alternativas de inversión. Porque justamente en esta materia de planificación financiera y social, entendemos que el proyecto, además de ser rentable, tiene que ser atractivo para los inversionistas. Y eso quiere decir que cuando mi proyecto es rentable, rentabilidad positiva, al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente rentable para ganarle a otras alternativas de inversión al alcance del inversionista a la cual yo le presento mi proyecto. Todo este conjunto de preguntas y unas preguntas que seguramente saldrán más adelante es lo que venimos a hacer en esta materia de planificación financiera. Salir mucho más allá de lo que es la propuesta de valor, de hablar del perfil del cliente, hablar de los socios clave, es desarmar todo ese negocio que me estás planteando y llevarlo a números para poder matemáticamente tener una respuesta a si vale la pena o no vale la pena desarrollar este proyecto. Entonces, lo he hablado anteriormente, me permite decirte que vamos a apoyarnos en 5 pilares dentro de la planificación financiera, porque es importante cuando hablamos de planificación hablar de inversión, hablar de ingresos y hablar de costos. Pero también es importante hablar de tiempo y hablar de riesgos, 2 variables que no necesariamente son objetivas. El riesgo de las variables más subjetivas que existen en el mundo financiero y al mismo tiempo difícil de cuantificar, si es que es posible cuantificar. Lo que es riesgoso para mí o altamente riesgoso para mí no necesariamente es altamente riesgoso para ti. Por eso quiero que empecemos a elevar nuestro nivel financiero porque tenemos que presentar variables de riesgo en nuestro proyecto. Para poder evitar el error más común que se comete en los proyectos, que es una mala estimación. Porque las estadísticas y el historial dice que los proyectos no fracasan por tener una mala idea, sino por tener una mala estimación. Me quedé corto en los costos, sobreestimé mis ingresos, me quedé sin capital de trabajo, el CAPEX es incompleto. Justamente cada uno de esos elementos, subestimé el costo financiero. Todas estas variables es importante que las vayas procesando para que luego cuando llegue el momento de cuantificarlas no se te escape ninguna de estas y no seas uno más del montón con un proyecto con una mala estimación. Cerraremos justamente la materia hablando del análisis de sensibilidad, porque siempre que un inversionista le presentas un proyecto, ese inversionista saca dinero y ya ese inversionista está simplemente pensando en ¿cuándo vuelve ese dinero a mi bolsillo? Hablaremos entonces de periodos de recuperación del capital, hablaremos del costo del capital, de una fuente y de otra fuente para poder entender cuánto es el costo efectivo del dinero. Hablaremos de la tasa interna de retorno y ese famoso valor presente neto, cuánto en la actualidad o cuánto en términos del dinero de hoy en valor presente enriquece ejecutar este proyecto. ¿Vale la pena o no vale la pena llevar a cabo este proyecto? Es la pregunta que venimos a responder en factibilidad financiera. ¿Y por qué social? Bueno, porque cabe destacar que un proyecto, así tenga fines sociales, así no tenga fines de lucro, así no tenga fines de ganancia, debe por lo menos evitar fines de pérdida. Nadie quiere un proyecto que no se pueda sostener en el tiempo. Y al final la sostenibilidad financiera parte del hecho de entender que los procesos deban pagarse, que la generación de ingresos de esos procesos permita pagar la estructura y evitemos que estar siempre buscando fuentes externas al negocio para su financiamiento. Ningún inversionista es capaz de sostenerse todo el tiempo financiando. Hasta la filantropía necesita sostenibilidad. Y si nuestro proyecto no genera ingresos propios, de alguna manera es el momento, al momento de planificar el negocio, el proyecto, de dónde generamos esa fuente de ingresos. Recuerda esto, aunque no tenga fines de ganancia, no puede tener fines de pérdida. Pasaremos entonces en un recorrido que va desde la idea que necesita recursos construidos y reflejados en un plan de inversión. Esas inversiones nos van a permitir operar. Esa operación generará unos resultados financieros y a partir de la estimación de esos resultados financieros, eso nos permitirá tomar
una decisión si vale la pena o no. Y para concluir, solo quiero decirte que esta primera clase busca una intención. Que conozcas todas las preguntas necesarias que todo inversionista, proyectista o desarrollador de negocio tiene que hacer para responder si este proyecto es bueno o malo, si vale la pena o no, si es financieramente rentable. Nos vemos en la siguiente clase.